Min Seol-ha estaba completamente desconcertada cuando Jong-moo, fingiendo estar molesto, preguntó si ella planeaba evitar el contacto físico por completo. Mirando el rostro de su amada, él la molestó diciendo que si no quería, no la obligaría. Pero Min Seol-ha objetó, diciendo que no lo había dicho de esa manera y que él estaba inventando cosas. Insinuando una continuación más física de la conversación, el hombre preguntó si estaba bien si no terminaban la película. Ella dijo que estaba bien, y una vez que se apagó la televisión, se acercó y besó a Jong-moo en la mejilla. Jong-moo sostuvo a la chica por la barbilla, admirando su belleza. Sí, esto era realmente amor. Mientras se besaban, se inclinaron el uno hacia el otro al mismo tiempo, haciendo que sus corazones latieran salvajemente. Durante el beso, Seol-ha se subió al regazo de su amante, dándole más oportunidades de tocarla. La chica temblaba con cada caricia y beso. No importaba cuántas veces hicieran esto, él siempre la volvía loca. A la mañana siguiente, cansada y sedienta, la chica estaba en la cocina bebiendo agua. Detrás de ella, Cha Jong-moo se paró cerca, abrazándola con fuerza. Min Seol-ha ni siquiera podía moverse. Su amado la abrazaba tan fuerte. Él explicó que ella misma había dicho que le dolía la espalda después de la noche anterior y que era su culpa por querer estar encima. La chica se volvió hacia Jong-moo y le cubrió la boca con la mano, diciendo que no había sido así. Después de que ella le quitó la mano, el hombre sonrió con audacia y preguntó si a ella le gustaba tocar su cuerpo. Min Seol-ha se sonrojó y dijo que él la estaba molestando otra vez. Finalmente, el director general la soltó y preguntó si quería ducharse. La chica entonces preguntó si se ducharía sola. Cha Jong-moo respondió que por supuesto, él con gusto la acompañaría. Pero no estaba seguro de poder contenerse con su amada tan cerca. Él admitió que apenas se había calmado un poco, pero si su amante insistía, no podía decir que no. Seol-ha respondió que no era necesario, realmente no podía continuar más. Pero Cha Jong-moo sonrió y prometió que no la mordería. En cambio, solo se acurrucarían mucho, así que no había nada de qué preocuparse. El hombre le pidió a Seol-ha que esperara un poco mientras llenaba la bañera para los dos. La chica preguntó si él mismo lo iba a hacer. Jong-moo respondió que por supuesto que sí. No dejaría que ella moviera un dedo en su casa, ya que ella ya cuidaba de él en el trabajo. Eso fue lindo de escuchar. Seol-ha se sonrojó ligeramente y fue a esperar. Un poco más tarde, los dos estaban sentados en la espaciosa bañera, que a Seol-ha le parecía romántica. Jong-moo la sostuvo y le agradeció por ser una persona tan maravillosa en su vida. La chica, por supuesto, también estaba agradecida de tener ahora un novio tan maravilloso. Jong-moo giró suavemente el rostro sonrojado de Min Seol-ha hacia él, y los dos se acercaron para un beso suave y tierno. Un poco después, cuando el hombre comenzó a acariciar a Seol-ha, ella hizo un sonido extraño que lo hizo reír. Ella escondió su rostro, murmurando que ahora estaba realmente avergonzada y que no tenía nada de gracioso. Además, dijo que él la había agotado y por eso reaccionó de esa manera, así que era culpa de Jong-moo. Pero el hombre creía que era culpa de Seol-ha. Ella era simplemente demasiado hermosa como para no tocarla. La chica se sonrojó de nuevo y dijo: «Ahí vas otra vez con tus bromas y cumplidos». Después de algún tiempo, finalmente salieron del baño y la chica se puso una camiseta. Ella se distrajo por un sonido de timbre. Parecía que alguien estaba llamando. Ella contestó el teléfono y resultó ser el Director Park. Ella le estaba respondiendo mientras buscaba en su bolso. Algunas cosas se cayeron, incluyendo el muñeco de nieve. Ella todavía estaba al teléfono y no podía recogerlas, así que Cha Jong-moo se le acercó. El hombre se agachó para recoger los objetos esparcidos y notó el juguete de su sueño con Hyun-young. Él se quedó congelado, mirando el objeto dolorosamente familiar. Incluso Min Seol-ha se sorprendió de cómo Cha Jong-moo se congeló mientras miraba el juguete. Todavía teniéndolo en la mano, ni siquiera notó que Seol-ha había terminado su llamada telefónica. Fue Seol-ha quien lo devolvió a la realidad al preguntar si todo estaba bien, y solo entonces Jong-moo se enderezó. Él puso la figura en una caja y dijo que no esperaba que a ella le gustaran los juguetes de esa compañía. Min Seol-ha respondió que ella también se sorprendió de que él supiera de ellos, ya que no eran muy populares. Ella admitió que los compra cada invierno, alrededor de esta época del año. Ella respondió a la pregunta de Jong-moo sobre si estaba buscando a alguien en específico, diciendo que buscaba a Rudolph, el reno.
La expresión del hombre cambió repentinamente mientras preguntaba por qué Rudolph en particular. Min Se-olja dijo que simplemente pensaba que ese juguete era el más lindo. Y así, el tema se cerró. No volvieron a hablar de ello. Algún tiempo después, ya estaban en el trabajo, y un Jong-moo algo nervioso estaba sentado en su silla. No podía sacar de su cabeza esa situación ni al muñeco de nieve. Realmente no esperaba encontrar ese juguete de esa compañía con su amada. Justo cuando soltó un suspiro pesado y se recostó en su silla, alguien llamó. Al principio, Cha Jong-moo respondió formalmente, pensando que era una llamada relacionada con el trabajo. Pero no, era su madre. Ella quería cocinar algo y llamó para preguntar qué le gustaría. Jong-moo dijo que no era necesario. Él podía alimentarse solo. También le pidió que no comprara todo en oferta, ya que le había dado su tarjeta de crédito. Pero eso ya era un hábito suyo, y los comestibles sin descuento eran caros. Jong-moo dijo que la visitaría el fin de semana y estaba a punto de colgar. Pero su madre lo detuvo y dijo que freiría anchoas antes de que él llegara. Ese era el plato favorito de Hyun-jung, pero Jong-moo no dijo nada. Solo le pidió que no cocinara nada. Luego finalmente colgó y exhaló pesadamente. Era un momento difícil para él. Mientras tanto, Cho Tae-gon fue de compras. Parecía que había decidido comprar todas las tiendas posibles, ya que las manos de su asistente estaban llenas de bolsas. Todos a su alrededor notaron a este hombre increíblemente guapo, pero él no prestó atención a nadie. Como un modelo, simplemente entró en otra tienda. Pero cerca del mostrador, notó una figura muy familiar. Resultó que Min Se-ola también estaba en esa tienda, eligiendo una corbata. El asistente de ventas le mostraba 2 corbatas que estaban de moda esta temporada. Min Se-olja imaginó a su novio con una corbata negra con rayas grises. Y también lo imaginó con una corbata roja con estampado. En su mente, ambos accesorios le quedaban perfectos a Jong-moo. Por su propia imaginación, Min Se-ola se puso roja como un tomate. Mientras examinaba las corbatas, se preguntaba si esto sería un buen regalo de cumpleaños. Recordó cómo Cha Jong-moo una vez le pidió que devolviera todos los regalos. Lo explicó diciendo que si aceptaba siquiera uno, nunca lo dejarían en paz después. Por eso nunca se atrevió a darle lo que había planeado en ese entonces. Le entristecía no haberle dado nunca nada por su decisión de no aceptar regalos de compañeros de trabajo. Pero ahora no eran solo compañeros de trabajo. Ella era su novia, así que tenía todo el derecho de preparar un regalo. Jo Tae-gon había estado observando todo esto por un rato y el asistente de ventas le preguntó si necesitaba algo. Al acercarse, preguntó si la dama estaba eligiendo un regalo para su novio. En ese momento sonó el teléfono de la chica. Era Eun-shim. Al mirar el teléfono pensó que probablemente su amiga ya había terminado el trabajo. Ella ignoró al hombre rubio y le dijo al consultor que definitivamente volvería más tarde. El hombre rubio levantó una ceja y sonrió levemente. Eso fue inesperado. Las chicas se encontraron en una mesa al aire libre y decidieron tomar café juntas. Estaba claro que hoy no había sido un día fácil para Eun-shim. Sin embargo, había visto a un chico muy guapo y solo recordarlo la hacía sonrojarse. Resultó que era Jo Tae-gon. Eun-shim explicó de qué empresa era y la protagonista principal se puso pálida. Resultó que los rumores sobre la boda de Cha Jong-moo se referían a una chica de la misma empresa que Jo Tae-gon. Eun-shim, al ver la cara de su amiga, explicó que no se trataba de la boda de los rumores. Dijo que Jo Tae-gon había venido a comprar un reloj de edición limitada. Y mientras compraba el reloj, encantó a toda la tienda, incluida Eun-shim. Su amiga comparó la apariencia de Jo Tae-gon con la de Cha Jong-moo, diciendo que él era incluso más guapo. Pero Min Se-olja no estuvo de acuerdo y dijo que Cha Jong-moo era el hombre más guapo del mundo. Una voz masculina preguntó si Se-olja realmente pensaba eso. La chica cruzó los brazos y dijo que por supuesto que sí. Entonces se dio cuenta de que era el mismo Cha Jong-moo y que la había atrapado por completo. Eun-shim y Cha Jong-moo también se saludaron formalmente. El hombre dijo que vino a recoger a su amada porque cuando está con la señora Lee, nadie puede comunicarse con ella. Se-ola se disculpó y empezó a buscar su teléfono. Mientras tanto, Eun-shim y su café ya habían desaparecido. Ni Jong-moo ni Se-olja lo notaron. El hombre dijo que le debía a la señora Lee un agradecimiento por darles un poco de tiempo para un paseo.
Pero durante el paseo, la chica no le permitió tomarle la mano, mucho menos besarla. Incluso caminó unos pasos delante para asegurarse de que Jong-moo no intentara nada. Mientras tanto, el hombre pidió a la señorita Min que no le programara nada para el fin de semana debido a asuntos personales. Le explicó a la chica, como su amada, que tenía una reunión con su madre. Jong-moo dijo que no se habían visto en mucho tiempo y que se sentiría mal no pasar tiempo con ella. Ahora Seol-ha entendía por qué el hombre se había mostrado incómodo antes. Hablaron un poco más, de forma casual y sin formalidades. Mientras tanto, alguien que los observaba les tomó una foto a Jong-moo y a Seol-ha. ¡Era un hombre! Sonrió con malicia, claramente tramando algo. Por supuesto, siempre había personas a las que les encantaba meterse en los asuntos de los demás. Un poco después, esa foto fue enviada al teléfono de Jo Tae-gun. Reconoció tanto a Cha Jong-moo como a la misma señorita Min que había visto antes en la tienda. Su sonrisa se volvió inquietantemente maliciosa al darse cuenta de que conocía a la mujer que probablemente tenía una relación con Cha Jong-moo. Al día siguiente, Cha Jong-moo estaba sentado en su oficina, llenando algunos documentos. Cuando quiso firmar el documento, su bolígrafo se quedó sin tinta. Dejando el bolígrafo a un lado, el hombre se recostó, se acomodó el cabello y suspiró profundamente. Cerca había un calendario y la mirada de Jong-moo cayó accidentalmente sobre él. Resultó que el fin de semana estaba muy cerca. Ese pensamiento le pesaba y sentía el pecho apretado. Min Seol-ha también estaba trabajando en su escritorio, pero en una computadora en lugar de documentos. Se distrajo por Cha Jong-moo, quien explicó que su bolígrafo simplemente se había quedado sin tinta. Dijo que realmente le gustaban esos bolígrafos, pero que no quería molestar a la señorita Min. Solo preguntó dónde los había conseguido y que él los compraría por su cuenta. Pero según Min Seol-ha, nadie tenía que ir a ningún lado. Ella ya lo había anticipado desde hace tiempo. Al parecer, había notado que a él le gustaba usar ese bolígrafo, así que compró algunos y se los trajo a Jong-moo. Él agradeció sinceramente a la señorita Min, diciendo que estaba feliz de ver a su amada a pesar de lo ocupada que estaba. Pero Seol-ha, sonrojada, le recordó que no la mirara así ni le diera cumplidos mientras estaban en el trabajo. Pero Cha Jong-moo dijo que, si dependiera de él, se llevaría a su amada ahora mismo a casa volando para pasar tiempo juntos. Min Seol-ha se soltó de su abrazo, diciendo que tenía algo muy urgente que hacer y que debía irse, y lo hizo. Cha Jong-moo estaba complacido de que Seol-ha se sonrojara tan profundamente. Él mismo también estaba un poco tímido y sus mejillas se ruborizaban al pasar tiempo con su amada. Al salir por la puerta, la protagonista susurró para sí misma que necesitaban tener más cuidado en el trabajo. Su atención fue llamada por algunos colegas que una vez más discutían algo en voz alta. La morena dijo que había escuchado que su CEO cenaría esta semana con su prometida y los padres de ambos. Al escuchar esto, Min Seol-ha se puso pálida. Esas eran palabras aterradoras para ella. Además, Cha Jong-moo le había dicho antes que eso era solo un rumor, que no tenía ninguna prometida ni nada por el estilo. Seol-ha pensó que debería haberle preguntado directamente sobre eso y haber tenido una conversación seria, en lugar de atormentarse ahora. Pero decidió que debía confiar en el hombre que amaba. Él tenía planes personales para el fin de semana y ella también tenía sus propias cosas que hacer. A la mañana siguiente desayunaron juntas con Eun-shim. Su amiga dijo que se había levantado temprano para encontrarse con Seol-ha, pero la chica ya había hecho todo por sí sola. Seol-ha dijo que no quería molestar a su amiga, pero estaba muy agradecida con Eun-shim por siempre preocuparse por ella. Sentada en la mesa, recordó una vez más el día del juicio de su padre. Ese día, el fiscal le mostró a su padre un juguete que la víctima llevaba a casa. Dijo que la niña lo había buscado durante mucho tiempo, pero que ahora Rudolph estaba roto debido al accidente. El padre de Seol-ha miró el juguete, pero no lo pudo reconocer en absoluto. Él dijo que no recordaba absolutamente nada. Esto hizo que Min Seol-ha se estremeciera en su asiento. Entonces empezó a llorar, incapaz de entender cómo podía haber ocurrido algo así, negándose a creer que su padre pudiera haber hecho eso. Desde entonces, cada año visitaba a la niña que su padre había atropellado con el coche. Lo hacía un año antes del aniversario del accidente para evitar encontrarse con los familiares de la niña. Era difícil decir si estaba haciendo lo correcto al ir allí, pero simplemente no podía abandonar a esa niña.
No podía sacar de su mente la imagen del juguete de Rudolph roto, así que cada año llevaba flores y el mismo juguete que había recibido como regalo. Sería un error olvidar a la persona que murió por culpa de su padre. Eun-shim cambió de tema y preguntó si Min Seol-ha había hablado con Jong-moo sobre los rumores de boda. Seol-ha respondió que no. Entonces Eun-shim comentó que no creía que el CEO estuviera saliendo con nadie. De hecho, Seol-ha fue la primera en conocer a sus padres, a su madre, para ser exactos. Eun-shim dijo que, en cualquier caso, sería mejor que el CEO no lastimara a su amiga, o se las vería con ella. Luego, mirando su teléfono, Eun-shim propuso que fueran a un evento importante en un hotel de lujo. Explicó que la entrada era gratuita en honor al 50º aniversario. Al día siguiente, realmente lograron asistir al evento. Además, el CEO Jong-moo también estaba presente en el hotel. Había tanta gente que pensó que dirigir un hotel podría ser una gran idea, pero su tranquilidad se vio perturbada por una chica que reconoció. No se habían visto desde que se graduaron de la universidad. Eso había sido hace mucho tiempo. Ruborizada, la chica dijo que extrañaba mucho a Jong-moo y le preguntó cómo estaba. El CEO no tenía muchas ganas de hablar con ella, pero no sería educado simplemente darse la vuelta. Sin embargo, desde su perspectiva, la chica estaba siendo demasiado insistente. Esta escena, bastante incómoda, fue presenciada por Min Seol-ha, que pasaba con Eun-shim. Era la misma chica del artículo. También trabajaba en la misma empresa que Jo Tae-gun. Esto hizo que Seol-ha pensara que los rumores probablemente eran ciertos. Volviéndose hacia su amiga, Min Seol-ha dijo que necesitaba pasar al baño antes de continuar. Decidió hablar del tema más tarde, porque en ese momento estaba allí para divertirse con Eun-shim. Su amiga, hurgando en su bolso, la esperaba fuera del baño. Mientras tanto, Jo Tae-gun estaba buscando a Jo Kang-hee, su hermana, quien lo había arrastrado allí y luego desapareció. De repente, un pequeño bálsamo labial rodó hasta sus pies. Se había caído del bolso de Eun-shim. El hombre miró el objeto con tal irritación como si se tratara de una ofensa y no de un accidente. Cuando pateó el bálsamo, una voz molesta sonó detrás de él. Era Eun-shim. Ella lo reprendió diciendo que bien podría haberlo recogido en vez de patearlo como un bruto. Jo Tae-gun se giró y dijo que fue culpa de ella por dejarlo caer en primer lugar. Cuando sus miradas se cruzaron, se reconocieron, solo que Eun-shim no podía creer que un tipo con ese aspecto se comportara de forma tan grosera. Jo Tae-gun probablemente también se arrepintió al ver ese rostro familiar e increíblemente hermoso frente a él. Sonriendo, dijo que si la había molestado, estaba dispuesto a disculparse, y le entregó su tarjeta de presentación diciendo que podía llamarlo si quería esa disculpa. Eun-shim se sorprendió por lo que acababa de oír. Hace un momento ese hombre había sido grosero, y ahora esto, ¿para qué necesitaba ella siquiera esa tarjeta de presentación? En cambio, el rubio parecía completamente seguro de sí mismo. Incluso esperó unos segundos para que la chica aceptara aquel pedazo de cartón. Entonces Eun-shim se levantó y dijo que no necesitaba la tarjeta, que todo estaba bien y que no exigía ninguna compensación. Pero ese hombre descarado simplemente le metió la tarjeta entre los dedos. Y antes de que Eun-shim pudiera comprender lo que había pasado, él se marchó rápidamente, diciendo que si no necesitaba compensación, podía llamarlo cuando necesitara algo más. Quedándose sola, miró la tarjeta y pensó que era una situación extraña, como si estuviera en un drama coreano. Antes, ella había oído muchos rumores sobre ese señor, principalmente que era un gran hombre de negocios. Y como recordó, alguien había dicho que esas habilidades se debían a que era tan terco como un burro. Nadie podía detenerlo. Eun-shim guardó la tarjeta en su bolso y pensó, aunque alguien sea un maestro en su campo, si tiene un carácter podrido, no puede salir nada bueno de él. Eun-shim ya estaba por irse cuando la protagonista la alcanzó y le preguntó a dónde se iba, dejando sola a su amiga en el baño. Resultó que la chica simplemente se había quedado pensando un poco, por eso no notó que se había olvidado de Min Seol-ha. La protagonista no consideró que fuera algo grave y las dos fueron a disfrutar de la celebración. En el baño, Min Seol-ha ya había logrado calmarse. Decidió que no arruinaría la velada con un mal estado de ánimo y que por ahora se olvidaría de todo aquello. Mientras tanto, la conocida de Jong-moo ya se sentía más confiada. Se acercó a su hombro, diciendo que tenía algo allí que debía quitarle.
Parecía que realmente había algo, pero en realidad era solo una excusa para tocar a Jong-moo. En un momento, el hombre le pidió que se detuviera, ya que los rumores ya comenzaban a esparcirse por el salón. La gente tenía ojos y le encantaba chismear. Sonriendo, la chica dijo que Jong-moo todavía era muy popular y que seguía siendo el centro de muchas habladurías. La conocida, un poco sonrojada, dijo que no importaba si se propagaban rumores sobre ellos. A ella incluso le gustaba. Jong-moo apartó la mirada y respondió que eso no estaba bien. Su actitud distante sorprendió a la chica y ella preguntó si eso significaba que tenía novia. Su comportamiento indicaba que sí, aunque incluso en la escuela nunca miraba a nadie. Jong-moo no respondió nada, solo suspiró y apartó la mirada de la chica. Como siempre, todos necesitaban saber todo sobre él. Mirando su reloj, el hombre dijo que ya era hora de su cita, así que debía irse. Pero la conocida decidió intentar invitarlo a comer en otro momento, aunque el hombre la interrumpió. Jong-moo dijo que ya tenía a alguien que amaba, así que era poco probable que hubiera una próxima vez. Se despidió con mesura y dejó a la chica entre la multitud, sumida en sus propios pensamientos, mientras él buscaba a su madre. A ella le dolió un poco haber sido rechazada. No podía creer que Jong-moo, a quien conocía desde hacía tanto, ya hubiera encontrado a alguien. Pero el hombre enseguida se olvidó de esa conversación. No estaba para eso. Pensaba en cómo se vería su hermana si estuviera viva. Había pasado tanto tiempo, 10 años enteros, pero el dolor en el pecho seguía siendo insoportable. Al encontrarse con su madre, Jong-moo vio que ella había traído muchas bolsas. Había comprado nueces porque oyó que ayudan con las migrañas e incluso algunas vitaminas. La mujer claramente lo extrañaba mucho porque también había traído ropa por si su Jong-moo tenía frío de camino al trabajo. Para sorpresa de todos, también sacó un regalo para Min Seol-ha y con una expresión tan inocente como si fuera algo común, regalar cosas a la secretaria. La mujer explicó que, como madre, podía ver que entre Jong-moo y la señorita Min había algo más que una relación profesional. Tanto el té que preparaba Min Seol-ha como la propia chica le parecían muy agradables. Jong-moo se sonrojó un poco al ver que su madre lo sabía todo, tomó la bolsa de sus manos y dijo que ya debían apresurarse. Ya en la tumba de Hyeon-yeon, su madre explicó que había comprado tantas cosas porque nunca antes había estado allí. Ella misma admitía que todo eso era innecesario, con una sola cosa habría bastado, ya que su hijita no podría usar nada de eso. También para Jong-moo era difícil. Solía venir solo, pero con su madre se sentía vulnerable, incluso con ganas de llorar. La madre se dirigió a su hijo y le pidió perdón por haberle dejado toda la carga, por haberlo abandonado. La mujer no quería dejarlo solo, pero la pérdida de su hija le había afectado tanto que evitaba visitar la tumba para no enfrentar la realidad. Jong-moo, con la voz entrecortada, dijo que no debió dejar que su hermana fuera sola, que si él hubiera estado allí, las cosas habrían sido distintas. Su madre comprendía que su hijo se culpaba desde entonces, pero nunca había intentado consolarlo. Por eso, allí en la tumba de Hyeon-yeon, finalmente le dijo que no fue su culpa. Esas palabras hicieron llorar a Jong-moo, ese hombre que siempre parecía frío e inaccesible, y su madre intentó consolarlo. Ya había oscurecido, así que después de un rato se fueron a casa. Jong-moo recogió una bolsa que alguien había dejado en la tumba y la colocó frente a él. Su madre fue quien notó primero el hallazgo, ya que no sabía que esos juguetes aparecían allí cada año. La mujer preguntó si era obra de su hijo o tal vez de alguna amiga de Hyeon-yeon, ya que nadie más sabía que a la niña le gustaban esos juguetes. Pero él mismo no lo sabía, simplemente se había resignado al hecho de que alguien con buen corazón traía esos juguetes cada año. Los juguetes eran distintos cada vez, pero este año aquel anónimo había acertado. Justamente ese muñeco de nieve era el que su hermana tenía aquel día. Jong-moo recordó que hace poco había visto un juguete igual en manos de Min Seol-ha. Por supuesto, pensó que era una coincidencia, ni se le cruzó por la mente que eso realmente pudiera pasar. Pero sus pensamientos se interrumpieron por su teléfono, que vibró. Era un mensaje de su madre. Le agradecía por acompañarla, ya que para ella había sido muy duro ir allí. Tras dudar un poco, Jong-moo le propuso a su madre salir a comer juntos algún día. La mujer sonrió al leer su mensaje. Sabía que su hijo se sentía incómodo, pero así era él, amoroso y algo tímido.
El día laboral en su oficina comenzó con una ronda de supervisión. El director general quería ver si todo estaba en orden. Preguntaba a los empleados si tenían quejas sobre compañeros, ya que anteriormente habían implementado proyectos para mejorar ese aspecto. También preguntó sobre las normas sanitarias y hasta inspeccionó algunas cosas personalmente. Y aunque el director general podía simplemente preguntarle a Min Seol-ha o a Eun Shim, prefirió recorrer él mismo y preguntar a todos si todo estaba bien. Por suerte, los incidentes eran raros en esa oficina y la ronda de hoy lo confirmó. Todo estaba perfecto. Durante la ronda, la protagonista estaba distraída, sumida en sus pensamientos. Desde que vio a su enamorado con otra chica en la fiesta, no lograba dormir ni dejar de preocuparse. Min Seol-ha estaba tan angustiada que volvió a pensar en presentar su carta de renuncia, pero sabía que eso no resolvería nada. La mejor opción era hablar con Jong-moo. Justamente en ese momento, Jong-moo la sacó de sus pensamientos al dirigirse a su amada. Primero, Jong-moo le preguntó si estaba bien, y al recibir una respuesta afirmativa, enseguida quiso saber si Min Seol-ha tenía tiempo libre esa noche. Por alguna razón, la protagonista pensó de inmediato que él quería verla para anunciarle su compromiso. Incluso Jong-moo notó que ella estaba claramente nerviosa, pero su diálogo fue interrumpido por uno de los empleados, quien también parecía preocupado al acercarse al director general. Resultó que tenían una visita ese día, pero no era precisamente agradable, por eso el hombre se veía incómodo. Jong-moo también se sorprendió mucho al oír que Cho Tae-gon estaba allí y lo esperaba. El director general entró a la sala donde Cho Tae-gon ya lo esperaba, y Min Seol-ha les llevó una taza de té a cada uno antes de salir discretamente. Jong-moo le dijo al invitado que no recordaba haber agendado una reunión con él para ese día. Aquella visita repentina lo había desconcertado. El rubio, tomando la taza de té, comentó que no necesitaba una cita formal para querer ver a un viejo amigo. Jong-moo ni siquiera había tomado un sorbo de su té cuando Cho Tae-gun soltó que podrían llegar a ser familia. El rubio captó la mirada desconcertada de Jong-moo y explicó que su hermana Kang-hee era una chica muy dulce, aunque con carácter. Jong-moo incluso sonrió y mirando a otro lado dijo que no imaginaba que fueran tan cercanos como para que él la anduviera emparejando. El rubio explicó que la había visto muy triste aquella vez en el hotel y le preguntó si alguna vez había considerado una relación seria con ella. Mientras el rubio hablaba sobre su deseo de ayudar a su hermana, Jong-moo no le quitaba los ojos de encima, tratando de entender hacia dónde iba con todo eso. Cho Tae-gon finalmente fue al grano, dijo que sería beneficioso para ambos y preguntó si había algún impedimento para que eso ocurriera. Al principio, Jong-moo no dijo nada, y fue entonces cuando el rubio lanzó su golpe. Preguntó si su rechazo se debía a su secretaria Min. El tipo solo quería ver una expresión de confusión en el rostro de Jong-moo, quería disfrutar ese momento. El director general Cha comentó que había notado un gran interés por parte del invitado hacia la señorita Min. Pero Min Seol-ha ya tiene una relación, dijo el director general, mientras tomaba elegantemente un sorbo de té. No mostró más emoción que una leve sonrisa. Cho Tae-gon no se sorprendió. Aquel hombre siempre había sido así desde la universidad, reservado, directo y enigmático. Al poco tiempo, Cho Tae-gon ya se dirigía a la salida del edificio. Le ofrecieron un recorrido, pero lo rechazó. Solo había venido para hablar con Jong-moo, para ver su reacción, para provocarlo un poco. Pero desde aquellos años nada había cambiado. Jong-moo nunca lo dejaba ser mejor en nada y ahora tampoco. Sin embargo, ahora Cho Tae-gon tenía un plan. Y si su viejo amigo se negaba a volverse familia, entonces ese plan se llevaría a cabo. Su atención fue captada por la secretaria Min, quien sonreía mientras caminaba apurada. Resultó que la protagonista iba a ver a su amiga, y por su conversación el rubio descubrió que le llevaba unas frutas a una compañera. Y a esa compañera Cho Tae-gon la reconoció. Era la misma con la que se había cruzado en la fiesta. No podía negar que aquella In-shim era realmente hermosa. Encajaba perfectamente con su tipo ideal. Mientras tanto, In-shim agradecía a su amiga por las fresas que le había llevado. Fue un gesto muy dulce de parte de Min Seol-ha. Conversaron un poco y Seol-ha le contó que esa noche Jong-moo la había invitado a cenar. Él aún estaba algo preocupada por la visita de aquel día del director de Deccan Group. Esa era la misma empresa con la que, según los rumores, Jong-moo debía comprometerse.
La protagonista fue sacada de sus pensamientos por su amiga, quien la tomó de las manos. In-shim notó que su amiga estaba en un estado extraño, por lo que le pidió que le contara si algo la molestaba de verdad. Después de todo, la sinceridad de Min Seol-ha era lo que la hacía real, incluso, en cierto sentido, atractiva. Aquella noche realmente fueron al restaurante, pero Min Seol-ha no pudo pronunciar ni una palabra y además tenía hambre, así que pasó la velada masticando en silencio. Cha Jong-moo levantó la vista hacia ella justo cuando la chica se atragantó con un bocado, perdida en sus pensamientos. Él notaba que Min Seol-ha estaba preocupada, que quería hablar pero no se atrevía. Al principio no quería presionarla, no deseaba invadir su alma ni interrogarla, pero él también empezaba a preocuparse. Más tarde, cuando caminaban por la calle en silencio incómodo, ambos entendían que alguien debía empezar. Pero Min Seol-ha no podía. Cada vez que intentaba hablar, su corazón latía tan fuerte de miedo que se paralizaba. No quería escuchar lo peor. Entonces Jong-moo tomó la iniciativa, giró un poco la cabeza hacia su amada y le habló. Primero le pidió perdón y luego hizo una breve pausa, como si buscara las palabras. Min Seol-ha se puso pálida. Cha Jong-moo se detuvo y se volvió hacia Min Seol-ha. Dijo que probablemente ella estaba inquieta por los rumores de su compromiso. Al principio no les dio importancia, pero muchas personas ya habían malinterpretado la situación. Y entre esas personas estaba Min Seol-ha, por eso decidió contarle lo que realmente había hecho en los días en que no se vieron. Con un poco de titubeo, Jong-moo explicó que había ido con su madre a visitar a su hermana menor. Confesó con sinceridad que habían ido al cementerio. Normalmente iba solo, pero esta vez su madre lo acompañó. Durante los primeros segundos, Min Seol-ha se sintió desbordada por las emociones, contradictorias, aplastantes, que la abrumaron tras oír esas palabras. Entonces ella misma se acercó a abrazarlo. Al principio sintió alivio. Él no la estaba dejando, no se iba a casar con otra. Todo entre ellos estaba bien. Después, culpa. Había pensado que él la engañaba, cuando en realidad él vivía su propio dolor. Jong-moo la abrazó con fuerza, diciéndole que todo estaba bien, que ella solo se había preocupado, había tenido miedo y no pasaba nada porque no supiera. Al separarse, ella dijo que sentía culpa, porque si lo hubiese dicho antes, no habrían tocado un tema tan doloroso para él. Entonces Cha Jong-moo la abrazó de nuevo y le prometió que haría todo lo posible para evitar malentendidos en el futuro. Aquella noche no se apresuraron en separarse. No fue una velada de pasión, sino algo mucho mejor, más profundo. Una conversación sobre Cha Jong-moo. Min Seol-ha descubrió mucho sobre él, sobre su vida con su madre, sobre la escuela, sobre su infancia. Esa noche no solo sus cuerpos, sino también sus almas se tocaron, en silencio, con suavidad. Al día siguiente, algunos colegas caminaban por la oficina, hablando de sus esperados fines de semana. Como ya había pasado antes, se dirigieron a la protagonista para decirle o preguntarle algo. Pero no dijeron nada. Apenas Min Seol-ha levantó la vista, ellos se estremecieron. Tenía los ojos tan rojos e hinchados que una pensó que alguien la había herido y que había llorado, y otra creyó que tal vez estaba enferma. Poco después, la protagonista llevó unos informes para la reunión de la semana siguiente. Al principio, el hombre solo se fijó en los documentos, pero con el rabillo del ojo notó que algo no estaba bien con su amada, así que la miró directamente. Dejando los documentos a un lado, Jong-moo tocó el rostro de la chica, diciendo que sus ojos estaban muy hinchados, aunque incluso se había puesto compresas. Él le recordó que ya le había pedido varias veces que dejara de llorar, pero Min Seol-ha confesó que a veces, una vez que empieza, le cuesta mucho detenerse. Ella ya estaba por irse, pero Cha Jong-moo la detuvo. Entonces la rodeó por la cintura y la atrajo a sus brazos, diciéndole que ahora no necesitaba documentos, sino a su Min Seol-ha. Jong-moo dijo que ya era mediodía, tenían su descanso, así que podían cerrar la puerta y estar a solas. Pero no lo hicieron, porque Jong-moo a veces era incontrolable. Se sentó en la mesa, atrajo a su amada y la hizo sonrojar con sus comentarios coquetos. Y justamente por no cerrar la puerta, alguien interrumpió su momento a solas. Era un hombre, uno de los empleados. Como no encontraba al jefe de oficina, vino directamente a preguntarle al director general si había llegado el informe. Cha Jong-moo respondió que lo revisaría sin falta, pero más tarde, ya que en ese momento estaba ocupado.
Cuando se oyeron pasos acercándose a la puerta de su oficina, Min Seola no encontró mejor solución que esconderse detrás del director general. Por suerte, él era lo bastante alto como para cubrirla por completo. Cuando el empleado se fue, Seolja salió de detrás de su amado, diciendo que eso había sido muy justo. Después de eso, Cha Jong-moo le preguntó si tenía planes para ese fin de semana. Min Seolja pensó un poco, revisó si tenía algo previsto y se dio cuenta de que estaba libre. El director general Cha dijo que había adelantado la mayoría del trabajo para poder liberar sus días libres. Todo para poder pasar más tiempo con su amada, porque aún les quedaban muchas cosas por hacer juntos. La protagonista pensó que este hombre era increíble. Si se le daba una oportunidad, no dudaba en coquetear. Así que primero apartó su mano, pero luego lo agarró de la corbata de repente. Empujándolo aún más sobre la mesa, se acercó a él y le dijo que su amado la estaba tentando demasiado. La chica amenazó que, si seguía así, no habría besos. Ese era el castigo que se le había ocurrido. La forma en que su amada lo seducía esta vez hizo que incluso Jong-moo se sonrojara. Quería responderle algo, pero ya no tenía a quién decírselo. Min Seola había desaparecido como si nada, aunque segundos antes estaba sobre él tentándolo. Ya estaba en la puerta, y al abrirla le dijo al hombre que se verían más tarde en algún otro momento. Fue una escena tan inesperada y agradable para el director general, que tuvo que tomarse unos minutos para que su corazón dejara de latir con tanta fuerza. Y Min Seolja estaba completamente satisfecha con su actuación. Cuando quería, también sabía coquetear, y siempre lograba hacer sonrojar a su amado. Al salir de la oficina, Seolja notó que había un visitante, rodeado por varios empleados. Eso llamó su atención porque el rostro del hombre le parecía extrañamente familiar. Y ese hombre, como si sintiera una mirada sobre él, giró la cabeza directamente hacia la chica, lo que la desconcertó. Min Seolja sintió que era una situación rara y decidió que, en vez de quedarse ahí mirando a algún hombre, era mejor seguir con sus asuntos. Pero ahora era ese hombre quien la observaba, sin apartar la mirada hasta que ella desapareció de su campo de visión. Mientras tanto, en su oficina, Cho Tae-gun intentaba concentrarse en los documentos, leerlos y trabajar un poco. Pero alguien no lo dejaba concentrarse, así que el rubio finalmente dejó los documentos y preguntó cuánto tiempo más iba a durar eso. Parecería que su hermana solo estaba sentada en el sofá, sin hacer ruido ni nada, pero el simple hecho de su abatimiento pesaba en la atmósfera de la habitación. Finalmente, ella preguntó quién era esa chica del director general Cha Jong-moo que le había robado el corazón. Cho Tae-gun, quien en realidad conocía a la chica de Jong-moo, dijo que era mucho más guapa que su hermana. La chica respondió con enojo que para el rubio todas las chicas eran lindas, que si pudiera se pasaría el día mirándolas. Cho Tae-gun respondió con autosatisfacción que no podía negarlo, pero en realidad el problema no era su hermana en absoluto. El rubio dijo que, si tanto le interesaba a su hermana ver a esa chica, la próxima vez deberían visitar juntos la empresa de Jong-moo. La hermana le pidió que no dejara nada sucio a su paso y antes de salir del despacho le rogó que dejara de tomar medicamentos. El hombre atrajo hacia sí los mismos documentos, sin responderle nada a su hermana, solo con una sonrisa. Y esa sonrisa del hombre era tan siniestra que se podía decir con facilidad que estaba tramando algo. Ya era de noche cuando la protagonista se acostó en la cama, pero no podía dormir, girando de un lado al otro para encontrar una postura cómoda. El problema era que ella y Jong-moo habían planeado un viaje. Todo estaría bien, incluso hizo un pequeño plan apresurado, pero aún así estaba muy nerviosa. De repente vibró su teléfono que estaba al lado. A esa hora tan tardía, alguien la estaba llamando. Min Seolja se sentó, tomó el teléfono y contestó. Era Cha Jong-moo quien llamaba. Primero, él preguntó si por casualidad no la había despertado, pero ella respondió rápidamente que aún no dormía, que no lograba conciliar el sueño, aunque le interesaba saber por qué él llamaba tan tarde. Al director general le bastaron 2 palabras para explicar la razón de su llamada. Resulta que extrañaba a Min Seolja y por eso pensó que podían hablar un rato por teléfono. El hombre compartió que sentía algo de nervios por el día siguiente. No podía esperar para ver a su amada y pasar todo el día con ella. Cha Jong-moo dijo que no podía dejar de pensar en ella, así que tal vez debería mudarse con ella y pasar cada minuto juntos.
Entonces Min Seol-ha, de forma repentina, le propuso que viniera a verla ahora mismo, lo que sorprendió a Jong-moo. Ella explicó que mejor iba ella a verlo, ya que cerca de su casa no había dónde estacionar y él se cansaba mucho, así que le preocupaba que se durmiera al volante. Cha Jong-moo se alegró mucho de que realmente pudiera verla ahora y dijo que ya la estaba esperando con ansias. Y Min Seol-ha se sentía como si estuviera en un cuento de hadas romántico. Ella también quería pasar con el director general la mayor cantidad de tiempo posible. Al día siguiente emprendieron su viaje y aunque no era temporada, decidieron disfrutar del mar. Cha Jong-moo se preocupaba por ella, preguntándole si no tenía frío, pero Min Seol-ha respondió que allí hacía más calor de lo que imaginaba. Luego decidieron comer algo rico, pero incluso eso puso nerviosa a la protagonista, lo que hizo reír un poco a Cha Jong-moo. Un poco más tarde fueron a una cafetería, donde pidieron un delicioso café y postres, disfrutando del paisaje marino. Paseando por la playa por la tarde, Min Seol-ha compartió que había sido un día increíble. Hacía mucho tiempo que no veía el mar y ya había olvidado lo hermoso que era. Cha Jong-moo la escuchaba atentamente al principio, sin decir nada. Solo unos minutos después, de repente se dirigió a su amada. El momento era tan romántico, el mar tan tranquilo y hermoso, el atardecer tan brillante y su chica tan preciosa que Jong-moo sintió la necesidad de decirle cuánto le gustaba. Min Seol-ha se sonrojó al oírlo. El viento le movía el cabello y por unos segundos no podía apartar la mirada de su amado. Entonces habló de nuevo el director general. Confesó que Seol-ha le gustaba mucho más de lo que ella podía imaginar. La chica apretó con más fuerza la cálida mano de su amado y dijo que también lo sentía, que su Jong-moo le gustaba mucho. Luego, sonriendo tan radiante como el sol, añadió que le gustaba tanto, que nadie podría imaginarlo. Y Jong-moo sonrió brillantemente a su amada. Eran palabras importantes y cálidas. Con esta chica se sentía mejor que con nadie más. Abrazando a Min Seol-ha con un brazo, hablaban de lo increíble que era ese lugar, tanto que querían quedarse allí más tiempo. Cha Jong-moo prometió que, por supuesto, volverían a ese lugar tan a menudo como pudieran. Después de un paseo tan bonito, la pareja notó que les había entrado un gran apetito por mariscos fritos. Comieron bien en un café junto a la playa. Pero Min Seol-ha aún tenía espacio para el postre. Aunque ya había comido, el postre seguía siendo una parte inseparable de su vida. Palpando el vacío en su bolsillo, al principio la protagonista dijo que cerca de allí había visto una panadería muy atractiva. Y después dijo que había olvidado su teléfono en el café, como lo confirmaba el bolsillo vacío. Así que volvió para recogerlo. Por suerte seguía sobre la mesa. Min Seol-ha no podía creer que hubiera olvidado algo tan importante. Admitía que el tiempo con su amado era el mejor, pero tal vez se estaba relajando demasiado porque se volvía muy olvidadiza. Al regresar con el hombre, vio que él ya hablaba con otra chica. Por suerte, esa chica se alejó rápido del director general, así que Min Seol-ha regresó a Jong-moo justo cuando él estaba solo otra vez. Él no la notó de inmediato, así que la protagonista fue quien le habló primero. Min Seol-ha dijo que se había ido solo un minuto, y Cha Jong-moo ya estaba mirando a todas las bellezas alrededor. El hombre sonrió con autosatisfacción y preguntó si ese comentario significaba que Seol-ha estaba celosa. Por supuesto, ella respondió que no era así, tras lo cual Cha Jong-moo explicó que esa señora solo le había preguntado cómo llegar a algún sitio, nada más. Min Seol-ha mintió diciendo que ya lo había escuchado, y entonces Jong-moo decidió bromear un poco, comentando que era difícil no notar lo guapa que era esa chica. Más tarde, cuando ya cayó la noche, la pareja volvió en coche al mar para ver los fuegos artificiales. Mucha gente salió para admirar los fuegos. No era algo inusual, pero sí algo hermoso. Pero Jong-moo y Seol-ha disfrutaban de esta atmósfera de un modo un poco diferente. Menos mal que al menos las ventanas del coche estaban polarizadas. Los fuegos artificiales afuera no les interesaban tanto como los labios del otro. Ya llevaban bastante tiempo besándose así dentro del coche. Cha Jong-moo, separándose un poco de su amada, dijo que el hotel no estaba lejos, así que podrían ir allí, porque el coche era algo estrecho. Pero Min Seol-ha, ya muy excitada, apoyó la cabeza en el hombro de su amado y susurró que eso le parecía demasiado lejos. Por lo excitada que estaba Min Seol-ha, incluso Jong-moo se sonrojó y la besó en la cabeza, inhalando el agradable aroma del champú en su cabello.
Luego bajó sus manos a la cintura y la pierna de la chica, confesando que él tampoco quería salir del coche. Ni a él mismo le apetecía ir hasta el hotel, prefería quedarse allí, aunque fuera un poco incómodo. Cha Jong-moo, sonriendo, dijo que nunca habría imaginado que su secretaria Min fuera tan impaciente y cariñosa. La protagonista echó toda la culpa a Cha Jong-moo, diciendo que era él quien seguía seduciéndola y que por eso no aguantaba. El hombre acarició la pierna de su amada y dijo que si eso era tentación, entonces quería aún más. Pero, según él mismo, propuso que se detuvieran en los besos y dejaran lo mejor para cuando estuvieran en casa. Aunque Cha Jong-moo tampoco podía ya controlarse, no quería que continuaran allí, en condiciones tan incómodas. Pero ya cruzando el umbral del apartamento, la pareja no podía dejar de besarse, y durante eso Cha Jong-moo le quitó las medias de nylon a su amada. Por suerte se deslizaron rápidamente. Junto con ellas, cayeron al suelo su cinturón y un envoltorio de protección. Después el hombre la levantó por completo en brazos, para no hacerle peso a sus piernas. La unión de sus cuerpos aquella noche confirmó cientos de veces cuánto se gustaban, cuán intensos y salvajes eran sus sentimientos. Una breve escena con Cho Tae-gun mostró que sus días no eran tan brillantes, así que, muy cansado, pidió compañía femenina y alcohol. Parecía que había venido para despejarse, beber y no pensar en tonterías, para liberar toda su negatividad hasta donde fuera posible. No podía sacarse de la cabeza la conversación con aquel hombre. Él le gritaba, preguntando cuánto más tenía que invertir y qué tenía de especial Venera. Ese hombre dijo que conocía a quien Cho Tae-gun había metido en el asunto, un excompañero de universidad. Y vaya coincidencia que el rubio se hubiera asociado justamente con él. Ese hombre se atrevió a levantar la mano contra Cho Tae-gun y le dio una buena bofetada. Solo después de liberar así su agresión, preguntó si de verdad el rubio podría alcanzar al director Cha. Y todo eso enfurecía e influía al mismo tiempo en el hombre. No podía entender por qué precisamente Cha Jong-moo había aparecido en su vida. Al revisar la foto de Cha Jong-moo y Min Seol-ha, pensó que esa no era una simple mirada. Entre ellos había claramente una chispa. Unos segundos después, alguien llamó a la puerta. Cho Tae-gun esperó y pidió que el visitante entrara. El visitante iba con traje formal y llevaba un maletín en la mano. Cubriéndose la nariz con la mano, el hombre dijo que traía lo que Cho Tae-gun le había pedido, señalando el maletín. El rubio se inclinó hacia adelante, pasándose la mano por el cabello y, cansado, pidió al visitante que le trajera las pastillas de una vez. El hombre, acercándose a Cho, confesó que por el aumento del control se vio obligado a difundir rumores sobre Cha Jong-moo y Min Seol-ha en Venera. A Cho Tae-gun no le gustaron las palabras del visitante y cuando éste se acercó lo suficiente, el rubio le dio una bofetada. Explicó su acción diciendo que él no había pedido eso y que le pagaba al hombre solo para que cumpliera con su trabajo. Cho Tae-gun le hizo un gesto a la chica para que le sirviera más alcohol y luego dijo que él mismo hablaría con el director Cha. Resultó que esta semana el rubio tenía golf. En su mente añadió que el amor por las secretarias debía de ser algo familiar en la familia Cha. Poniendo los pies sobre la mesa, el hombre empezó a pensar cómo podría destruir la relación entre Cha Jong-moo y Min Seol-ha. Después de eso, la escena cambió a lo que ocurría con la protagonista y su amado. Min Seol-ha, abriendo una lata de cerveza, confesó que siempre había querido beber con él. Seola, acomodándose más cómodamente, dijo que aunque había trabajado mucho con el director general, nunca lo había visto beber. Entonces surgió la pregunta: ¿cuánta tolerancia al alcohol tiene Cha Jong-moo y cuántas cervezas puede tomar sin emborracharse? La chica recordó que el director general Cha solía pedir bebidas, pero nunca las tomaba y explicaba que tenía miedo de hacer algo indebido o causar problemas. Solo pasaron 10 minutos después de que Cha Jong-moo bebiera una sola lata de cerveza y ya dormía sobre la mesa como si hubiera bebido toda la noche. En realidad, la protagonista estaba impresionada. No sabía ese detalle del director. Lo había visto no beber, pero no sabía por qué. Mirando a su amado, Min Seol-ha pensó que en ese momento se veía muy tierno. El serio director Cha Jong-moo bebió una cerveza y, borracho, dormía sobre la mesa. Entonces ella también se acostó a su lado, pensando que él simplemente podría haberle dicho la verdad, pero por alguna razón decidió beber. Esa idea le sacó una sonrisa.
La chica pensaba que él estaba completamente inconsciente hasta que Jong-moo habló llamándola por su nombre. Con voz somnolienta, Cha Jong-moo pidió que la protagonista lo llamara como lo había hecho un poco antes. Min Seol-ha no entendía muy bien de qué hablaba, pero el hombre explicó que no quería que lo llamara por su cargo, sino por su nombre. La chica se sonrojó un poco e intentó recordar cuándo fue que lo llamó por su nombre. Y en su memoria apareció el momento en que él la esperaba después del restaurante, y ella, celosa, lo llamó por su nombre, diciéndole que miraba a otras. Entonces la protagonista ni se dio cuenta de que lo había llamado de otra manera, pero Jong-moo sí lo notó y al parecer lo recordó bien. Y a ella le pareció que esa petición del hombre era bastante razonable. Vamos, ya estaban saliendo, no era necesario seguir llamándolo por supuesto todo el tiempo. Sus propios pensamientos la hicieron sonreír y entonces se le ocurrió algo. Primero se cubrió la boca con la mano, como si fuera a contarle un secreto al hombre. Y luego, en susurros, dijo el nombre de su amado, sonrojándose también. Había algo íntimo y hasta misterioso en ese gesto. La chica repitió varias veces el nombre de su novio, y él, aunque estaba medio dormido, se sonrojó y sonrió con satisfacción. Mientras tanto, el visitante de Taegeon se alejaba molesto del señor Cho, pensando cuánto tiempo más podría aguantar ese rubio en general. Al desplazarse por los contactos hasta el nombre del director general Cha, el hombre sonrió, pensando que ahora tenía otros medios, aunque aún no estaba claro de qué se trataba. Por accidente en el camino chocó con alguien, golpeándose el hombro con el otro hombre. El hombre pelirrojo estaba de mal humor después de haber estado con el señor Cho, así que gruñó, diciéndole al otro que tuviera más cuidado. El hombre del traje rojo se disculpó. Entonces el visitante reconoció en él a un pariente de Cho Tae-geun. Al entrar en el edificio, todos saludaron cortésmente al hombre del traje rojo. Él también respondió al saludo. Externamente, este nuevo personaje no se parecía en nada a Cho Tae-geun. A primera vista, incluso parecía una buena persona. A la mañana siguiente, Min sola se despertó antes que Cha Jong-moo, ya vestida, así que decidió despertar a su amado. Él no se despertaba, incluso cuando ella se dirigía a él como él le había pedido. Aunque tal vez solo fingía, cuando la chica lo llamó su tontito Cha Hong-moo, él se sonrojó. Mil gracias por acompañarnos. Tu like y suscripción hacen posible que sigamos compartiendo más capítulos increíbles. Nos vemos muy pronto con nuevas historias que te van a encantar.